Hola, ¿cómo estás? Oye, temazo. ¿Has sentido que todo se mueve de una manera muy distinta ahora? Tus conflictos, tu realidad, las personas, ¿no las notas como más enojadas? ¿No sientes que hay una mechita muy corta que se enciende de volada y hay una hiperreactividad constante? Bueno, pues de esto vamos a hablar en este live y ¡yeah! Estamos en vivo. Oye, no había podido estar de tanta biologización. No había podido estar en directo contigo porque hoy te vas a enterar, así que quédate hasta el final del video. Hoy te vas a enterar por qué he estado biologizando de una forma muy importante, pero feliz y contenta de saludarte. Bombis, Bombis Maya, aquí me escribiste y te agradezco mucho tu mensaje. Dice, hola Grisi, ¿cómo me da felicidad haberte conocido? Gracias, qué gusto para mí. Dice, está súper avanzada, no sé si te has puesto a pensar en ello. La verdad es que me sirven mucho sus recordatorios porque créanme que a veces mi percepción no alcanza a ver lo que hay allá afuera, por supuesto, y es gracias a ustedes que va haciendo mi termómetro. Y dice, no sé si te has puesto a pensar en ello, pero todos hablan, imparten y trabajan sobre la biodescodificación en pasado. Y bueno, pues yo lo hago ahora aportando la visión futuro, que es algo muy poco hablado, por supuesto, solo por unos cuantos, los que nos hemos puesto a estudiar muchísimo a través de la ley del desdoblamiento del tiempo. Y bueno, pues no solo eso, sino también el desarrollo de la lógica global convergente, ¿no? Estos nuevos paradigmas que nos vinieron a abrir una nueva percepción de la realidad, ¿no? Más integrativa desde la perspectiva del sistema solar. Y justo hoy quiero darte un poco de contenido sobre la conciencia espacio-temporal, sobre la conciencia ligada al sol, sobre una conciencia que ya la necesitamos desde una perspectiva más avanzada que la que veníamos manejando como seres humanos, ¿no? Así que, pues, todos los que están en directo, muchísimas gracias, mi querida Anita. Un beso, hermosa. Eduardo, Mayra, ¿sí me extrañaron? Ay, oigan, es que qué barbaridad. Pero yo, miren, al pie del cañón, ¿sí? Al final les cuento por qué. Carito Sancho, todos los miembros del canal, Jacqueline, hermosa, gracias. Oye, pues mira, sé que a lo mejor esto es un poquito más técnico de lo que estás acostumbrada o acostumbrado a escuchar, pero venga, todos podemos. Es que esta realidad se está moviendo a una velocidad muy rápida, ¿te has dado cuenta? Y entre más rápido va todo, ¿qué crees que nos está pidiendo la Tierra? Incrementar nuestra estabilidad. Es como al contrario, entre más rápido va el espacio y el tiempo en aceleración, nosotros, nuestras conciencias necesitan estar estables. Porque si no están estables, imagínense, de por sí apenas estamos comenzando a desarrollar nuestro psiquismo, nuestra conciencia de adulto, de esto que habitamos. Entonces, tenemos unas psiques muy inmaduras que se están apenas entrenando. Entonces, cuando empieza todo el acelere del sistema, la mente poco entrenada empieza a hacer foco rojo, error, 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 ¿no? Y de hecho sentimos una presión tal que no sabemos explicar. ¿Has notado últimamente esa presión interna que a veces entras en desesperación, pero no sabes por qué? Que empieza tu cuerpo a biologizar, es el nuevo término versus enfermar. Empieza a biologizar porque está queriendo dar soluciones a esa rapidez. Pero para eso justo es lo que yo te digo, necesitamos procurar
una conciencia estable para que le dé soporte a esa nueva velocidad. Ansiedad, exacto. Ansiedad, depresión, cualquier tipo de biologizaciones también en el cuerpo. Y te llama la atención, ¿no? Porque también, como yo les decía, vas caminando por la calle, vas manejando o estás teniendo contacto con relaciones laborales, familiares, personales, etcétera, y notas que hay como te decía, como que la dinamita tiene la mecha muy corta, ¿no? Y entonces explota rapidísimo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el Sol, que es nuestra estrella que dirige nuestro sistema planetario, el Sol está en proceso de aprendizaje, de un crecimiento muy importante en relación a las otras estrellas con las que está teniendo contacto. Llámese, por ejemplo, seres que muchos de ustedes han escuchado, seres de otras estrellas que están interviniendo mucho con nosotros y no necesariamente para hacernos mucho más conscientes o no necesariamente para que evolucionemos o salgamos de nuestros embrollos. A veces nos dan a tole con el dedo, decimos aquí. ¿A qué me refiero? A veces nada más nos quieren tener un poquito, la. Y entonces pasa desapercibido el examen, porque nos secuestra la fantasía. Entonces, bueno, nuestro Sol está empezando a tener desafíos muy importantes y en automático todo su sistema, toda la red de planetas, incluyendo la Tierra, entra en desafíos también. Y nosotros que pertenecemos a la Tierra, por ende, también entramos en desafíos. Y como ya sabíamos, es el año de desafío tras desafío, ¿verdad? Eh, entonces, necesitamos incorporar conciencia espacio-temporal a nuestra vida. Ya no podemos quedarnos solo con las cosas materiales o solo con nuestros problemas inmediatos, porque se va a requerir a muy corto plazo de manera indispensable, indispensable. ¿Para qué? Para que podamos darle respuesta a la realidad. Y esa conciencia espacio-temporal consta de empezar a darte cuenta, primero, que perteneces a un sistema, porque a veces nada más llegamos hasta el sistema familiar. Nuestra conciencia dice, bueno, sí, sé que pertenezco a un sistema familiar, un árbol familiar, un clan familiar, pero hasta ahí nos llega la capacidad y no es suficiente. Necesitas empezar a incorporar más conceptos dentro, todos, me incluyo, por supuesto. Y esos conceptos son como, por ejemplo, perteneces a la tierra y la tierra no es un algo que nos proporciona recursos para alimentarnos y vivir. La tierra es mucho más que eso. La tierra es un ser completo, un ser esférico, y todos los seres esféricos tienen mucha mayor conciencia que nosotros. Nosotros somos un pequeño pelito de la tierra. Ajá. Entonces, la Tierra como ser esférico está respondiendo a todo lo que le manda el Sol a través de frecuencias. Y esas frecuencias las metaboliza la Tierra en algo que se llama frecuencia número 3, que nosotros somos planeta 3 y le llega la frecuencia a ese nivel número 3. No le llega lo mismo que a Júpiter. El Sol no le manda lo mismo a Júpiter que a la Tierra. Entonces, cuando nosotros nos llegan esas frecuencias y no estamos suficientemente preparados para recibirlo, entonces comienza la violencia en todos los sentidos, porque me falta estabilidad, me falta captación, me falta desarrollar mi antena, ¿no? Porque a veces creo que el Sol nada más ilumina a la Tierra, como decía Ale en estos días. El Sol no ilumina a la Tierra, no esa es su función nada más. No es una estrella emisora de luz.
El sol es todo una conciencia que está pasando ahorita por su propio desafío y nosotros tenemos que ir a la par o podemos, miren, nos podemos ir como civilización en algún momento eh, si no nos integramos a eso, a esos desafíos. Empezando entonces por ahí, perteneces al sistema solar, perteneces a la Tierra, entonces la Tierra eh, manda muchos errores para ser cruzados, nosotros los tenemos que transitar, esos errores, pero también lo hacemos a través de algo que se llama eh, personajes en este espacio y en este tiempo que están jugando a la vez todo el desarrollo con el sol. Esos tres personajes son el personaje uno, que somos nosotros, es el cuerpo, es la materia, es la parte más densa. Ese es el personaje uno y es el que justamente está interactuando con la gravedad. ¿Ok? El personaje número 2 es el personaje 4. El personaje 4 es lo que tú conoces como alma, pero a un nivel más técnico se le llama, al personaje 1 se le llama desdoblado, al personaje 2 se le llama el doble, que probablemente lo has escuchado precisamente con Garnier, que todos tenemos un doble, que ese doble interactúa con los espacios-tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Nosotros como seres humanos estamos en una lentitud tal que no alcanzamos a hacer todo el aprovechamiento del futuro y del pasado a la vez, pero el doble sí. Entonces ese es el segundo personaje y tiene el número 4 en la pirámide del universo desdoblado. Y el personaje número 3, el personaje 7, ese personaje se le llama el origen de todo, el todo y la nada. ¿Lo has escuchado? El todo y la nada. Entonces tenemos al 1, que es el que juega con la gravedad, el 4, que está en el tiempo, y el personaje 7, que es el original, el origen de todo. Es todo y nada. ¿Por qué es todo y nada? Es todo porque tiene contenido todo el potencial, pero es nada porque todavía no está en la experiencia. Entonces, todo es unido, todo es hiperconvergente, todo es completamente cohesivo, por eso es el origen, es todo y nada a la vez. Pero para eso necesita el personaje 4 al doble, y el doble necesita al personaje 1 para ya lograr esa experiencia completa. Y entonces viene toda la experiencia del error. Y una vez que transitamos el error, se hace el aprovechamiento y 7 es el encargado de contener ese aprovechamiento. ¿Sí se va entendiendo? ¿O está muy complejo esto? Esto es el primer indicio de la conciencia espaciotemporal. Comprender que hay 3 jugadores en este espacio y en este tiempo que habitamos. Que hay una conciencia interdimensional, que tenemos que empezar a ser conscientes también de ello. Entonces, estos 3 personajes es el 147. El 1, el 4 y el 7. Ahora, ese 147, que son los 3 personajes del espacio-tiempo, resulta que cuando todavía estábamos muy dominados por la mística religiosa, sobre todo la religiosa, nuestra conciencia solo alcanzaba a llegar hasta Dios, ¿no? Y entonces todo le pedíamos a Dios y todo iniciaba y acababa en Dios, porque nuestra conciencia anterior, hasta ese nivel, solo podía alcanzar que éramos, pues quién sabe cómo existimos, pero venimos y terminamos en Dios. Conforme se fue desarrollando más la conciencia, entonces nos damos cuenta que ya podemos pasar del personaje 4 al personaje 7 y empezar a darnos cuenta que 7 ya está
empezando a reclamar, por decirlo de alguna manera, más simbólica, está empezando a reclamar toda la creación y toda la información y está empezando a jugar dentro de la cancha. Es lo que has escuchado probablemente decirle a Alejandra Casado, que ahora todos los dioses bajan a la cancha. Ya no tienen esa disponibilidad de gestionar todo, ya se acabó. Entonces, ¿a qué se refiere con que todos los dioses bajan a la cancha? Pues ahora sí, lo que vale es la experiencia, no el tú haces esto, tú el otro, ahora me gusta, no me gusta, a capricho y manejando todos los hilos desde arriba. Ya no se puede, porque lo que tiene mérito, lo que es meritoriamente vivido, es estar en la gravedad. ¿A poco no esta realidad se pone grave a veces? Sí, ¿no? Entonces, qué fácil es tener la posición divina y no tener que pasar la gravedad de los asuntos, solo obtener la información digerida de la gravedad. Pero como es mucho más meritorio vivir la gravedad, entonces los dioses están bajando a la cancha. Dice Lucero, intenso. Ujú. Sí, es lo valioso. Tú dime, ¿qué tiene más mérito? Que nazcas en cuna de oro, que te hayan heredado todo y que digas, ah, mira qué fácil es crear en esta realidad cuando ya te dejaron toda una red de protección y todos unos recursos que trabajaron otros y que tú los tienes en charola de plata. ¿Qué es más meritorio? ¿Eso o quien empieza a crear desde cero? Porque entonces sí tiene el paso a paso de su creación, tiene el paso a paso de sus criaturas, tiene el paso a paso de toda la película. Eso es meritorio. ¿Ven? Esa conciencia espacio-temporal, tú podrías decir, pero ¿de qué me sirve, Grisia? ¿A mí de qué me beneficia meterme en esos rollos tan técnicos para saber en qué me beneficia en mi día a día? No es para obtener la felicidad, en lo absoluto, desarrollar la psique no es para venir a ser feliz. Si tú quieres venir a ser feliz, entonces estás en, en la cancha equivocada, ¿no? Para eso entra a la fantasía y ahí vas a ser súper feliz. En la Lalandia, ahí vas a poder ser muy feliz, ¿sí? Pero en algún momento, 7 te va a pedir cuentas, ¿ok? Y entonces te vas a caer de la fantasía con todo al concreto. Y el concreto, caer sobre concreto, es duro, es difícil. Y entonces, pues habrá que dar cuentas del crédito que tuviste en esta vida como creadora, creador, y no sé si te alcance. Ujú. Porque a lo mejor estuvimos mucho tiempo en la fantasía de venir a ser feliz. La tierra no quiere que tú seas feliz aquí. Tenemos una responsabilidad que cumplir en esta existencia. Y entre más rápido nos enteremos de esa responsabilidad, te aseguro que te ganas el mérito. Ujú. Te ganas el mérito. Dice, sí, aprendí que querer una felicidad perpetua es una fantasía, dice Eduardo. Claro, totalmente. Dice Joel, para tener una mejor visión y entendimiento. Sí, para poder responderle a la realidad, porque vaya que se pone desafiante, ¿no creen? Vaya que sí. Ujú. Entonces empecemos a tener esta conciencia espaciotemporal, empecemos a darnos cuenta que no necesitas olvidar el pasado, que necesitas aprovecharlo como combustible, que necesitas aprovechar toda tu experiencia de vida para dar respuesta en este momento y aprovechar todo el potencial que te brinda el futuro para hacer lo mismo.
Ya no podemos basar nuestra visión solamente en el pasado, porque el futuro está presionando mucho, ¿ok? Tampoco venimos a sufrir, exactamente, Pau, como enseñan algunas religiones, ni a sacrificarte. ¿De qué te tienes que sacrificar? La Tierra va avanzando, la Tierra hace cambios y ajustes y es tan amorosa con nosotros que sus ajustes y sus cambios cobran las menores vidas posibles, ¿no? Como por ejemplo cuando estalló el volcán en España, cobró una vida de un distraído, pero nada más. La explosión de un volcán. Cuando vemos que la Tierra empieza a hacer cambios como esos tan fuertes, o como ahorita que aquí en México está el volcán Popocatépetl activo, lo hace de manera gradual. Cuando vemos ese tipo de cambios en la Tierra, donde no se cobran vidas, quiere decir que vamos bien como seres humanos, como civilización humana, que nuestra conciencia está ayudando a la Tierra. Cuando hay, o sea, el ser humano cobra más vidas que la misma Tierra. Entonces, cuando vemos eso, es para sentir amor dentro de nosotros y decir, ¿y por qué yo sí quiero cobrar esas vidas como ser humano? Dice Grisi, conscientes cambiamos el futuro no está determinado, no tenemos que hacer nosotros algo para que el futuro mejore. El futuro ya nos está dando lo que requiere. Es diferente la perspectiva. ¿Se dan cuenta? Escuchen. La perspectiva lineal es decir, tengo que vivir algo para llegar al paso siguiente y luego de este paso tengo que pasar al otro. Y entonces, entre mejor me porte, mejor me va en la vida. Esa perspectiva es lineal. No entre mejor te portes, mejor te va en la vida. El ser buena o el ser bueno tiene también su precio. Entonces, la perspectiva lineal es así. Yo voy caminando para construir algo, pero resulta que no funciona así el espacio-tiempo, sino es como si fuera una espiral. Entonces, no tienes que hacer nada para llegar al futuro. El futuro es el que te pide lo que tienes que hacer. Y se lo pide al pasado y el presente reacciona. Entonces, el tiempo funciona de otra manera. Para eso nos sirve la perspectiva espacio-temporal, ¿sí? Porque entonces cambia nuestra percepción. Yo por eso en el diplomado de lógica biológica es que te muestro y te explico cómo es que funciona una enfermedad en nuestro cuerpo desde la visión pasada, pero también integrando ahora el futuro, porque me falta una parte. Y entonces esto me lleva a decirte lo siguiente. Yo he estado biologizando durante 3 semanas más o menos de una forma fuerte y variada, aparte que yo digo, ¡ah! ¡Wow! Tengo que salir, tengo que salir con recursos de esto. Me doy cuenta que me falta capacidad de respuesta, pero simplemente el darte cuenta ya empiezas a abrirle la puerta a ese futuro que requiere algo de ti, ¿sí? Dice Marta, aquí es muy difícil llevar un comportamiento correcto. Es que si venimos a transitar el error, tenemos la obligación de errar. Entonces, no existe la perfección. Si queremos la perfección, nos vamos a ir más rápido y dejaremos este cuerpo más rápido que nada. Porque no venimos ni a buscar la iluminación, no venimos a buscar la perfección, tampoco venimos a buscar ser dioses, tampoco venimos a esta vida a ser felices, a ver si ya nos vamos enterando que venimos a cumplir un propósito que es anterior a nuestra existencia y a responderle a la realidad, a errar y aprovechar el error y justamente hacer esta mancuerna con el 1, el 4 y el 7, con los 3 jugadores de este espacio y de este tiempo. Ahora, hay algo que se llama universo base 30.
que más o menos podemos darnos cuenta que en el 2030, en el 2030, algo se va a requerir muy importante de la integración de estos 3 personajes, porque la Tierra y el Sol están en alineación fuerte. Los 3 personajes están en actualización. Los 3 personajes se alinean en nosotros para hacer una recreación. Entonces, el 2030 es una fecha muy importante para nosotros como seres humanos, en la cual ya nos estamos preparando. O este año 2023 se nos está recreando nuestra antena para que podamos tener esas captaciones más, más finas, más finas. Pero todo es en anticipación para algo muy importante, ¿ok? Es increíble pensar que el 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Es que faltan 7 años. 7, el origen, ¿sí? Nada, se van a pasar rapidísimo y nos va a tocar estar ahí, por supuesto. No cantes victoria. Nos va a tocar estar en el 2030 con el viendo completamente lo que está pasando cuando Tierra y Sol están en comunicación más directa. Tenemos que hacer algo para eso. Y si yo he vivido algo en carne propia, es cuando tengo mi 147 en mis días de vida, es cuando más biologizo. Y digo, no es cosa de fácil tener a los 3 personajes alineándose. Entonces vamos mejor de una forma, aunque parezca un poco fuerte desde ahorita, pero no se va a comparar con la fuerza del 2030. Entonces sí estamos haciendo algo. Dice, pero que entonces, ¿qué es la felicidad para ti, Grisi? Yo creo que hice un live. Ahorita me viene que creo que hice un live explicando eso, de no vienes a ser feliz y desde la perspectiva lógica. Y eso nos lo da los números. Déjame sacarlos inmediatamente. La palabra feliz suma 59. Para que yo pueda entender qué es ser feliz es cuando yo le veo la lógica al propósito. No es estar en las Bahamas, en la playita, disfrutando con tu chucu y no sé qué. No, eso es momentáneo. La verdadera felicidad es cuando yo veo esa lógica del propósito. Entonces entro en el propósito y entonces ahí, por supuesto que puedo estar en felicidad. Pero no necesariamente es cariñitos y sonrisas, ¿no? No, no. Igual que la paz. La paz, desde la perspectiva más abstracta, la paz es igual ver el propósito de la A a la Z, o sea, de todo el desdoblamiento. Eso sí me da paz, cuando yo puedo ver esa P, ese propósito. ¿Se va entendiendo? Y paz es 45. Me da paz cuando puedo ver la lógica del alma, no cuando estoy descansando en mi casa. Eso no es paz, eso es tranquilidad probablemente, igual que calma. Yo puedo entrar en calma cuando sé, cuando la percepción se conecta con el alma. Cuando percibo al alma, entonces ahí sí puedo tener calma. Cuando percibo a 4. Dice, ¿y qué debemos hacer para saberlo? Ser aprendices del espacio-tiempo. Empezar a dejar nuestras anclas, abrirnos a una nueva percepción, pero sobre todo ser alumnos. Necesitamos aprender una nueva perspectiva.
¿Estás dispuesto a aprender una nueva perspectiva? Yo soy una guía de esa perspectiva, pero no soy la única. YouTube está lleno de recursos de espacio-tiempo, informaciones espaciotemporales, ¿sí? Entonces, necesito aprender de otra manera, no la configuración que teníamos antes. ¿Quiénes nos muestran la nueva forma de aprender? Los niños de ahora, porque ellos están configurados ya con un 147. Ellos traen un chip llamado 147. Nosotros traíamos un chip 1414. Ellos traen el chip 147. Entonces, claro que hay una enorme diferencia y nosotros tenemos que observar cómo exportar un chip como ese, con base 30, o cómo exportar un chip con base 12, como el que nosotros venimos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, y ahora la noticia. Les decía que estuve biologizando durante 3 semanas porque por primera vez, Gris y Nava, por primera vez me puse un reto mayúsculo, un reto gigante para anticiparme al 2030 junto con todos los que tenemos que participar, por supuesto. Y ese reto de anticipación al 2030 es el milagro lógico de la percepción número 9. ¿Qué es el milagro lógico de la percepción? Es un curso, es una guía, es un evento que yo he dado año con año. Y ahora me toca dar el 9, el evento 9 del milagro lógico de la percepción. Eso es donde yo te explico todas las bases del desdoblamiento del tiempo, las bases de la conciencia espaciotemporal, los números lógicos, cómo aprender a leer la realidad, cómo es conectar con el origen. Tengo en mi YouTube una lista de reproducción que te invito a darte una vuelta por ahí, que se llama Derivación Nocturna, para la actualización, para estarnos actualizando desde una versión más original, ¿ok? No la versión divina, que se quedó en 4, sino la versión original, la 7. Es como el iPhone. Pues ahora el iOS, no sé en qué versión va, pero va en la versión más actualizada. Entonces, puedes elegir quedarte en la versión vieja o puedes elegir actualizar tu versión. ¿Quién actualiza la versión más original? 7. ¿Ok? Entonces, el milagro lógico de la percepción 9, ¿qué crees? Que lo voy a dar en el código telefónico 30. Por primera vez voy a brindar el milagro lógico de la percepción en Grecia. Claro que sí, nos vamos a Grecia. Oh my God. Y podrás decir, Grisi, ¿pero qué? ¿Por qué en Grecia? Bueno, yo no doy paso sin guarache, tú lo sabes. ¿A qué me refiero que no doy paso sin guarache? Yo no puedo dar un paso como ese si no fue previamente guiado, por supuesto. ¿Ok? Entonces, Grecia tiene el código telefónico número 30. Y yo te he enseñado que los códigos telefónicos de los países es lo que viene a brindar ese país al resto de países. Entonces, Grecia tiene el 3, que es la percepción, y el 0, que es el famoso elevador de todas las dimensiones. La percepción en punto cero es la percepción en actualización. Es 3 el planeta Tierra y 0 el Sol en comunión. Es el universo base 30, donde los 3 personajes, el 147 que te decía al principio del live, se alinean. Oh my God. Entonces, claro que el milagro lógico de la percepción número 9, que el 9 es el propósito, tiene que ser en código telefónico 30 para poder aprovechar
todos los circuitos del territorio. Es que es por eso que tiene que ser allá. Tenemos que pisar el territorio, tenemos que conectarnos con, con el país para que esos circuitos los tengamos activos en nosotros. El territorio, tierra, el territorio nos brinda circuitos. Por eso es que va a ser en Grecia. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el último día de septiembre o los últimos días de septiembre. Es el 29 de septiembre y nos vamos a ir durante 7 días a Grecia. Pero el evento dura 3 días. El milagro lógico de la percepción dura 3 días. Pero durante los 7 días vamos a estar haciendo un recorrido por las zonas importantes de Grecia con una mirada lógica. No voy a hacer una guía de turistas de, de pacotilla, no. Aquí, si vamos a ir a Delfos, vamos a ir a aprovechar la información lógica del territorio de Delfos. No sé si sabías que Grecia es la cuna de la civilización. Entonces, la cuna es muy importante. Entonces, Grecia nos va a aportar una anticipación enorme. Pero desde que empecé a preparar, he estado biologizando que digo, bueno, Grecia hasta la muerte, porque yo no me voy a dar por vencida. Sé que ya me está empezando a llegar toda esa información futuro y mi cuerpo de momento le está costando mucho trabajo procesarla, pero yo voy a biologizar para quitarte a ti carga de eso, porque yo te voy a sostener a ti. Ese es mi compromiso. Somos los que tenemos la misión de vida colectiva. Nunca es fácil tener una misión de vida colectiva. Yo que todo lo bajo al cuerpo, entonces ya estoy biologizando, pero para sostenerte a ti. Mira, Clau, dices, mi cumple es el 2 de octubre. Pues, ¡guau! ¿No? Hazte disponible. Exacto, un viaje lógico, Anita, como bien lo dices. Entonces nos vamos a Grecia a partir del 29 de septiembre. Toda la información la encuentras en grisinava.com. Entra y vas a ver qué chulada te ha preparado mi equipo de trabajo, que desde aquí les vuelvo a agradecer muchísimo, porque vaya que nos costó trabajo armar todo esto para el grupo con el que nos vamos a ir a Grecia. Te pido que revises toda la información, te hagas disponible como aquí nos pusieron. También en el chat te estamos dejando la liga. No te limites desde ahorita. No digas, híjole, no, no es para mí. Híjole, no, no voy a tener dinero. Híjole, no, no tengo pasaporte. Híjole, no tengo documentos. Déjate sorprender por el futuro, porque si tienes que estar ahí, no va a haber manera, no dejes que te sabotee tu información pasada. Ábrete a la información futura y entonces conocerás lo que es el verdadero milagro lógico, porque solamente tiene que ver con el cambio de percepción, ¿no? Dice Eduardo, está barato. Yo creo que sí, porque es Grecia y te estoy brindando así todo. Vamos a estar 7 días. Además, les voy a tener una mega sorpresa, un lanzamiento que también estoy trabajando desde ya, y el lanzamiento de esto nuevo lo voy a hacer en Grecia. Entonces, me encantaría que me acompañaras. Sé que va a ser un antes y un después en tu vida. No lo dudo ni tantito. Y no sé si sabías tú que República Helénica, Grecia se le dice la República Helénica, y eso nos enteramos después. República Helénica suma 147. Y dijimos, wow, no puede ser. Cuando nos enteramos, ya después de haber hecho toda nuestra logística, dijimos, República Helénica suma 147. Ahí están los 3 personajes en Grecia. ¡Wow! De veras que no,
no cabemos de la emoción, mi equipo y yo, y espero poder transmitirte a lo largo de estas fechas que siguen, esa emoción y esa importancia que tiene que vayamos juntos a tomar el milagro lógico, la percepción 9. No te demores tanto si puedes, porque, bueno, Grecia es un país chiquito, ¿no? Y bueno, aunque a mí me gustaría llevar un grupo grande, porque entre más podamos pisar ahí, mucho mejor. Estas antenas las podemos conectar con el resto, pero tenemos de momento una reserva ya. Entonces, no me gustaría que te quedaras afuera, ¿sí? Pues entra a cristina.com y nos vamos a Grecia. Y bueno, pues, qué emoción. Anita Zelaya ya está, por supuesto, en el viaje. Hay unas personitas que ya están ahí y me alegro mucho. Pero todas las dudas que tengas, por supuesto que está mi equipo a tu disposición para resolverte cualquier duda. En la página web, de todas maneras, nos explayamos. En grisinada.com está toda la info. Y bueno, ¿qué tal cerrar el 2023 con anticipación? ¿Qué tal si cerramos este año en Grecia con una percepción lógica y aprovechando todo ese territorio y regresamos completamente actualizados? ¿Te gusta? Vale, solamente tienes que dar el sí. Solamente tienes que dar el sí y el milagro lógico ocurre. Ocurre. Venga. Pues muchísimas gracias. Vamos a sacar nuestra cartita. Vamos a sacar nuestra cartita. ¿Se podría hacer el viaje juntos? ¿Cómo juntos, hermosa? Claro, ¿cómo? Pues vamos juntos, ¿no? De cualquier parte del mundo donde vivas, nosotros nos vamos a ver en Grecia y ya te tenemos armada toda la logística, todo incluido. De hecho, hasta vamos a tener un viaje doméstico para ir a la isla de Santorini. Te voy a ir dando más información, pero una vez que tú llegues a Grecia, yo y todo mi equipo nos vamos a encargar de ti por completo y de brindarte toda la información lógica de todos los lugares que vamos a visitar. 7 días vamos a estar allá, ¿ok? Y me dice, ¿y online también? Pues no lo sé porque apenas, bueno, es que es un viaje, entonces la logística del viaje y todo eso, no lo sabemos, pero lo que sí es que ya tenemos un grupo apartado y que seguro tu lugar ya lo tienes reservado. Seguro que ya está para ti ese lugar, ¿sí? Muy bien, perfecto. Dice Santorini, se me manifestaron señales hace 2 años. Ah, mira, qué bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen nuestros guías en este día, ¿sí? Para cerrar esta emisión, ¿ok? Venga, ¿qué se requiere de ti en estos momentos? ¿Te parece? ¿Qué se requiere de ti en estos momentos? Partimos las cartitas a la mitad y, oh, ve nada más, ¿qué se requiere de ti en estos momentos? Y es dejar esa perspectiva vieja, es dejar esos límites, esa persona que tú creías que eras, pero que ya no vas a hacer. Etapa de cierre de ciclos. ¿Qué se requiere de ti en estos momentos? Dejar partir mucho de lo que ya no te va a servir para esta realidad. Eso se requiere de ti, ¿ok? ¿Por qué? Porque viene actualización. Dice, es una etapa ya de decir adiós a lo que ya no te beneficia. Ve el proceso que esto ha llevado, toma conciencia y next, lo que viene. La actualización es inminente, nos están diciendo. No puede seguir igual. Atiende la ausencia que sientes, o el dolor que sientes, o el duelo que sientes. Busca ayuda y acepta ayuda. Pero ¿sabes qué? Ya no nos podemos quedar igual.
porque la realidad está pidiéndonos otro tipo de respuesta. Sí podemos, venga, yo estoy contigo, para eso estoy en servicio, para eso me dedico a lo que me dedico, para eso biologizo tanto, para sostener tu guía. Así que muchos besos, nos vemos en Grecia entonces para septiembre y octubre. Entra a grisinada.com y que tengas una excelente, excelente semana. Todo mi cariño para ti. Chao a todas, chao a todos.